El canal del Congreso presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Erika Grote y hoy estamos en el Palacio Legislativo de San Lázaro en una emisión más de Mujeres Imprescindibles y nuestra invitada del día de hoy, pues quiero darle la bienvenida porque además tengo muchas ganas ya de que nos cuente de toda su vida. Susana Prieto, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muy contenta de que ya se nos hizo. Finalmente, es mucho trabajo en la Cámara de Diputados, pero esta ya. mujer corre y a uno lo alcanza porque lo alcanza. Oye, muchas gracias por estar aquí y me encantaría, naces en Ciudad Juárez, en Chihuahua, años 60. 66 para ser exacto. Eso, es que no iba a decir el año porque que igual no quiere, pero... No tengo ningún problema con la edad. Cada año ha sido vivido intensamente y no tengo por qué negarlo. Exacto, 56 años entrados en 57, voy rumbo al 6º piso y creo que cuando llegue me sentiré en la flor de mi juventud. Es correcto, naciste en diciembre, así que todavía te falta, todavía. Mejor signo del zodiaco, Sagitario. Oye, a ver, cuéntanos por qué creces, cuéntanos de tu familia. Creces en una colonia que tenía un sobrenombre en Ciudad Juárez. Brava. Exactamente. No les puedo decir que es como Tepito, pero por ahí va. Se llama Melchor Ocampo y le dicen la Malhechor Ocampo. Así Exactamente. que ya te puedes imaginar de dónde provengo. Sí, era como, calles amplias, vi un poquito las calles amplias, casas de un piso. ¿Cómo era el ambiente ahí? Bueno, mira, cuando yo era niña, tengo una memoria privilegiada, no podrás decir que no en esta entrevista. Cuando yo era niña recuerdo perfectamente bien que eran algodonales. Esta parte de la ciudad donde se estableció la entonces llamada Colonia Hortensias, que ahora es la Malhechor Ocampo, ¿no? Eran algodonales, entonces salíamos a la primaria y las calcetas, ya sabes, blancas con el zapato negro y el lodo nos llegaba como a la mitad de la pantorrilla. Sí, De aquí a que llegábamos a la escuela ya llegábamos hechos un puré, batidos, la mitad y negra. Parecíamos licuado de chocolate realmente. Sí. Ahí fue donde nosotros crecimos. Esa casa, a mí me gusta mucho contar esta parte que nunca me preguntan, pero ahí voy de metiche. Este terreno, que bueno, para mi papá era casa, se compró con 25,000 pesos que mi papá se ganó en la lotería. Mi papá era taxista del Hotel Camino Real, ya desaparecido, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y mi mamá, como todas las mujeres de sus tiempos, ama de casa. Porque si no, decía mi papá que la mujer que trabaja le pone los cuernos al marido. No sé cuál de las que él tuvo, de las mujeres que él tuvo, en un momento dado, le puso los cuernos y luego nos clasificaba a todos así. Igual. Pero así era mi papá. Entonces resulta que además de mujeriego era borracho. Entonces él y otros compañeros compraron un cachito de la lotería. Uno entre los 4. Les costó 1 peseta o 25 centavos moneda americana. Entonces le dieron el cachito a él. Cuando sacan la lotería llegan a buscar a mi papá a la casa y mi papá tenía 3 días desaparecido. Ay, no es cierto. Mi mamá se fue a recorrer todo el pueblo de manera inmediata porque le dijeron que se habían ganado la lotería los otros 3 taxistas. Ay, muy emocionados. Como nomás compraron un cachito les tocaban 100,000 pesos y como eran 4 les tocaban 25,000 a cada uno. Entonces llega mi papá después de todo y le dice a mi mamá, ya compré una casa. Y cuando llega mi mamá a la casa se desmaya nomás de ver el lodazal, un cuarto de adobe parado. Y dijo, ¿esto compraste después de que te sacaste la lotería? No me puedo imaginar la cara de mi mamá, pero lo platica con mucho pesar. Dice, en aquel entonces era mucho el pesar. Esa es la casa en la que todavía vivimos, en la Simona Barba 28. Bueno, vive mi mamá, Simona Barba 2803. Wow, oye, pero sácame de una duda, ¿sí le repartió lo demás a los otros 3 compañeros, no? Por supuesto, si lo andaban buscando para quitarle el cachito. Ay, no, qué buena historia. ¿Cuántos hermanos tuviste? Somos 3 hombres y 3 mujeres. Ahí tenemos paridad, igualdad por lo menos. Sí, no pues paridad. sí, 3 y 3. Sí. ¿Y cómo era la relación con ellos?
Pues de malandros, Sí, como ¿no? en el barrio, Sí. todos contra todos y sálvese quien pueda. Sí, sí, Ahí sí. no había consideraciones porque eras mujer, ni porque eras hombre tampoco, y a los hombres les iba peor. Porque las mujeres somos bravas. Sí, sí, eso me queda claro, pero ¿y era el típico de cuida a tu hermana? Sí, ¿no? Sí, pero más que delegar esa responsabilidad, mi papá sobre todo lo hacía muy bien. Mi papá era un hombre macho, patriarcal, hasta la calle de enfrente, y él era muy cuidador de sus hijas. Era asquerosamente cuidador de Sí, sus sí, hijas, sí. la verdad. Nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia y alguna juventud, yo pienso que muy reprimidas, sobre todo yo, que era la mayor. Soy la marruquita de mi casa, entonces No, pero te tocaba cuidar. me a los tocaba demás. cuidar, me tocaba aprender a hacer sopa y a guisar frijoles desde muy temprana edad, los 7 años. Mi Guau. mamá no le permitía a mi papá trabajar, pero ella trabajaba en escondidas porque el sueldo de mi papá era insuficiente para mantener 6 hijos y ellos 2 éramos 8. ¿Y en qué trabajaba tu mamá? Mi mamá vendía productos de esos que se venden de puerta en puerta. Ajá, y del así ya no se Stay daba Home cuenta. o no Ajá. sé qué. Él no se Ahí daba está, cuenta. llegaban los pedidos y mi mamá, que no sabía hacer cuentas en aquel entonces porque mi mamá solo estudió hasta segundo año de primaria, me ponía a mí a que le ayudara a hacer las cuentas y cuando llegaba mi papá poníamos todos los productos en una sábana y los aventábamos abajo de la cama de ¿Nunca se dio nosotros y ahí cuenta? mi papá, no. Nunca. Bueno, yo creo que sí, porque él sabía en el fondo que él no podía mantener esa familia de la forma en la que vivíamos. Cierto que nunca tuvimos ropa nueva y siempre vestimos ropa de segunda y zapatos de segunda mano, de tercera o de cuarta, decía mi mamá, de acuerdo al precio, pero mi papá era un taxista primero, después él estudió solo hasta cuarto año de primaria y luego después de ser taxista se metió a trabajar de obrero a una fábrica de madera que se llamaba Molduras de Pino, que Ajá. estaba cruzando las vías del tren, lo recuerdo perfectamente bien. Mi mamá, como buena mujer abnegada, nos enviaba a las 11 de la mañana a llevarle el lonche para que a las 12 el comiera. señor, que era el rey de la casa, se comiera su lonche calientito porque él se lo merecía mientras ella trabajaba en escondidas y mientras ella hacía mil cosas para estar llevándonos a la escuela, yendo por las valetas y educando hijos. El que merecía todas las atenciones era el Era papá. él, claro. Así nos enseñó mi mamá, creo al final del día que mi madre es más patriarcal que hasta mi propio padre, pero Que así era su. pero así era el rollo Así era. en nuestros tiempos, entonces yo no me lamento de nada. No, Tuve, no. la verdad, padres maravillosos. Oye, sus nombres. Luis Ángel Prieto Pérez, mi papá, María Reina Terrazas, mi mamá. Y quiero decirte que de mi padre destaco que solo estudió hasta cuarto año de primaria Muy admirable. y llegó a ser ejecutivo de cuenta del banco BCH y llegó a ser gerente de compras de maquiladoras Wow. y llegó a ser un hombre que se superó aún sin haber estudiado y es un hombre del que me he sentido siempre muy orgullosa. Claro, claro. Autodidacta en todo lo que hacía, pero la verdad siempre nos enseñó a ser el primero en llegar y el último en irnos. Ay, pues sí, tú, bueno, ya platicaremos porque sí, hay historias de que esta mujer 18 horas al día trabajas y todo, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Cuando vas creciendo, tú querías ser ingeniero petroquímico. Sí. O sea, explícame eso. ¿Cómo Sí, fue? la verdad es que sí. Yo quería ser ingeniero petroquímico, me llamaba mucho la atención irme a vivir a una plataforma petrolera y a estar ahí investigando. Y mi papá un día me dijo, ¿que usted nunca se ha visto en un espejo? Y yo así como de, ¿y qué tiene que ver que me vea en un espejo con lo que yo quiero estudiar? Punto número 1, usted no tiene nada que andar haciendo allá metida con hombres, en una plataforma de petróleo adentro del Océano Pacífico. ¿Qué está loca? Además habla hasta por los codos. Usted es una abogada nata. Y usted va a estudiar Derecho. Pues no quiero. Pues sí, porque yo mando. Es que tengo una beca. Tengo una beca para estudiar en el TEC de Monterrey. Y me dijo, en el TEC de Monterrey. Ahí van puros ricos. Ay. Y a mis hijos nadie los va a humillar. ¿Usted cree que es solo que le paguen la escuela? No. Es las fiestas a las que va a ir, la gente con la que se va a juntar, el regalo que va a tener que llevar, que usted no tiene dinero para llevarlo. Y entonces el que es buen gallo, en cualquier gallinero canta y usted va a estudiar aquí, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y va a estudiar Derecho. Él me inscribió, él me metió a la escuela y, tú ya por él soy de abogada. Y tenías ya la beca. Sí. Ay, Susana.
O sea, que qué barbaridad, qué amor a la profesión desde que yo era niña, no. No, tú No, querías otra eso cosa. fue el Pero amor de además, la profesión te que yo salta- creo que quiso ser mi papá. Claro, y te saltaste algo, porque él decía, si usted está tan chula, ¿cómo va a ir ahí a la plataforma con tantos hombres, no? Pues sí, pero era rebeldilla desde entonces, ¿no? Decía, ¿por qué siempre tienen que juzgar a las mujeres por Claro. su físico? Sí. O sea, también las bonitas podemos ser inteligentes Sí. y entrar a las matemáticas Sí. y a la física y a la química. Y por rebelde todavía me voy a morir así. No, pues está muy bien. Y además, bueno, empiezas a estudiar Derecho, pero también Contaduría, ¿no? A No, la nada par, ¿o? más derecho. Ok. Lo que pasa es que hay un error ahí en la página de la Cámara de Diputados y no soy contadora y tampoco soy egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, soy egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad De Juárez. Ciudad Juárez, sí. Ok. Pues bueno, te gradúas, pero antes de graduarte, comienzas a trabajar en una maquiladora. A los 14 años alteré mi acta de nacimiento para poder entrar a trabajar a una maquiladora. Diciendo que tenías 16, que era la edad mínima para trabajar en una maquila, entonces me puse a trabajar en una que contaba cupones, Trevor Services de México, Eras una niña. y después terminé en una de arneses. 4 años lo suficiente para saber que no me quería morir de operadora de producción en una maquila nunca. No, claro, porque además ahí sí tuviste experiencias, tipo de si quiere más trabajo, pues que me da cambio, ¿no? Eran Absolutamente, tipo- acosada sexualmente, eso desde que la maquila es maquila, existe en México y por supuesto que ahí sí aprendes que no solo tu papá pondera el hecho de que seas una mujer guapa, Ujú. porque digo, si todavía soy guapa, imagínate en mis buenos tiempos. Claro, oye, no, pero es que eras una Sí, niña. muy acosada por algunos gerentes y la verdad fue algo de lo que más me hirió dentro de la industria maquiladora y el golpe también que te da esa otra mujer que establece contigo una competencia por ese macho que te acosa, pero que es su novio. Y entonces dice que tú eres la culpable, ¿no? Tú eres la que lo acosa casi, Y casi. luego ¿no? nacen esas frases ridículas de perdóname por existir, ¿no? Wow, pues es que lo viviste y a ver, lo recalco porque pienso que eso te marca. El haber estado en la maquila te marca para lo que vas a hacer, o sea, vas haciendo después en tu vida, ¿cierto? Sí, marca mucho. El patriarcado a mí me marcó desde mi casa, después en la maquila, me marcó muchísimo porque, Esta por violencia. ejemplo, esta violencia que ejerció la novia del hombre que me acosaba a mí en la maquiladora me generó una especie de irritación en la piel que tardaron 4 años en rehabilitarme, ¿no? Mi papá, porque la política de dividir cupones era 14 cajas de papel encerado por una de periódico. En Estados Unidos siempre las empresas publican cupones de descuento sobre Sí. ciertas mercancías. Ajá. Entonces eran 14 de revista, en las revistas es papel encerado. Ajá. No tienes un contacto realmente directo con el papel, pero una caja de periódico y ella me daba 14 de periódico por una de papel encerado. Entonces, Que era más difícil el periódico, sí, entiendo. parecía pez lleno de escamas y la verdad eso fue lo que me hizo dejar esa empresa y la verdad pues el miedo que empecé a tomarle más a la mujer que al acosador, Hombre, qué porque él me acosaba sexualmente y ella me hostigaba laboralmente. ¿Y ella cuántos años tenía, además? Yo creo que algunos 32, una ¿Y tú mujer muy tenías bella, 15? 15 años. Ay, Así no, es. no, increíble. Bueno, te gradúas y decides comenzar con el despacho, ¿sí? ¿Voy Bueno, bien? yo litigo desde los 17 años, porque antes no se necesitaba cédula profesional para litigar derecho laboral y derecho penal. Ah. Eso es algo muy reciente. Entonces yo empecé a trabajar en despachos jurídicos desde los 19 añitos, más o menos. Ahí Y empiezas salí de la maquila por la grilla, ¿no? O sea, yo recuerdo que en Juárez se fueron las compañeras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a competir a un campeonato de fútbol y en el camión de Estrella Blanca tuvieron un accidente y murieron 5 de ellas. Estrella Blanca no les quiso pagar la indemnización por muerte a los familiares y entonces quien entonces era el presidente de
de los estudiantes de la Escuela de Derecho, en aquel entonces en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dijo, pues sería bueno organizarnos. Le digo, ¿cuál organizarnos? Vámonos a la central camionera, secuestren 10 ómnibus de México y verán que ahorita sacan el billete para que les paguen, y así fue. Pero a partir de ahí quedé fichada por Gobernación, yo creo que el resto de mi vida, por andar de grillera, y pues bueno, eso fue mi vida, pero me permitió que para tratar de aplacarme me ofrecieran un trabajo en la Dirección General de Cultura, de la Dirección General de Extensión Educativa y Servicio Social de la UACJ, y a partir de ahí trabajaba en la universidad y estudiaba en la universidad, y cuando me corrían de la casa porque no tenía para pagar la renta, hasta dormía en el estacionamiento de la universidad. ¿En serio? Sí. Ahí decía algunos conserjes que ya vivía en la universidad, sí, claro. Literalmente. Pues es que te costó, o sea, la verdad muy admirable tú. ¿Ves a lo que me refería con tu historia? Pero espérame, ¿en la universidad también te gustaba el teatro? Sí, fui actriz muchos años. A ver, cuéntanos eso. De hecho, cuando yo trabajaba en la Dirección General de Extensión Educativa y Servicio Social, me junté con Trías y el director de teatro, y formamos el grupo de teatro experimental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este grupo estuvo con nosotros uno de los actores más connotados de México, que es Joaquín Cosío, y yo tuve la dicha de montar 5 obras con Joaquín Cosío, 5 obras de teatro. Solamente que cuando iba yo encumbrada en mi carrera de actriz, soñando con ser la Dolores del Río contemporánea, me embaracé y terminaron mis sueños de obvio. Entonces tuve que dedicarme a estudiar Derecho para poder ganar dinerito, para poder mantener al hijo que venía en camino. Claro, o sea, ¿tenías qué, 20? 27 años, ya estaba ruquita. Okay. Ay, bueno. Y espérame, el papá de tu hijo, médico, ¿no? No, mi actual marido médico. Es médico. Sí. Ah, sí, sí. Ok. A ver, cuéntanos. Bueno, mi actual marido tiene 20 años casado conmigo. Sí, sí. Es como un héroe nacional. Deberían de juntar llaves para hacerle un busto. Pero que fuera de oro, yo creo. Porque la verdad es un hombre que ha marcado mi vida. Es un hombre que yo no creí que existiera. Es un hombre que merece que yo tenga una opinión completamente distinta de los hombres a la que tenía antes de conocerlo. Qué bonito. Es un hombre que me admira, es un hombre que me respeta, es un hombre solidario en todos los aspectos de mi vida, y ha sido sobre todo, además de un gran marido, un gran padre para mis hijos, que no son de él 2 de los que yo parí. Y yo he sido una madre para sus 3 hijos, y hemos conformado una familia de 5 hijos, los de él y los míos, pero todos de los 2 y ninguno en común. Pero hemos sido muy felices durante estos 20 años, y creo que nuestros hijos han tenido un gran ejemplo de lo que es luchar en el día a día por conservar una pareja sólida, por alimentar un amor que día con día crece más, y que a lo único que le tiene miedo es a que llegue el final de alguno de los 2. Ay, qué bonito, mira, hasta así yo también. Susana, te pasas. Bueno. Oye, no, pues es que, a ver, es que qué bonito, porque dices, él me admira, pero tú lo admiras igual, entonces ahí es donde se... ¿no? Sí, alguna gente, mi mamá dice que la voz a mí no me ayuda. ¿Por qué? Que siempre la gente cree que estoy molesta, enojada. Más los chilangos, ¿no? Yo llegué aquí y cada vez que abría la boca yo aquí. Bueno, la primera vez que llegué yo llegué a un concurso nacional del CREA de declamación. Anda. Y tenía yo 14 añitos. Y era yo creo más delgadita que tú. Y pasé, me acuerdo que aquel edificio del CREA lo iba yo taconeando, porque taconeo desde muy chiquita. Y era un pasillo largo, con una señora burócrata allá en el fondo, ya mayor ella. Y llego y le digo, buenos días, y dice, Jesús del cielo, mija, ¿quién iba a pensar que de esa niñita iba a salir esa vocesota? Hasta me asustaste. Bueno, hay gente que lo toma por el lado amable y sabe que así hablo, pero hay mucha gente que se siente agredida con mi voz, porque creen que les estoy gritando. Yo a veces siempre cuando trato de explicarles digo, el día que le grite resuena tanto mi voz que lo aviento hacia el otro lado de la calle, nada más con el sonido, pero así hablo. Soy
una mujer muy neurótica, muy apasionada, muy perfeccionista. Me gusta que la gente que trabaja conmigo sea Sí, mejor igual. que yo. Entonces eso es difícil. Y muy frontal, Y me además. hace, sí, muy frontal. Entonces mucha gente no está acostumbrada a esto, ¿no? Está acostumbrada a mucho tratito de muy lindo, mire, esta forma, pero... Sí, darle 20 vueltas. No, y entonces eso me ha costado a mí mucho más en política, porque en política yo hablo y me dicen, no, es que hay que hacer política, la política es un arte. Y tú luego por a ve- eso, ¡pum! Pero a veces me pregunto yo, arte Sí. de comer mierda y sonreír, no. Yo pienso que las cosas son como son y que yo creo que el pueblo está cansado de políticos que nomás le están dando la vuelta a las cosas, adornándolas, llenándolas de florecitas para seguir engañando y para seguir teniendo a la gente en las mismas condiciones y no avanzar en lo absoluto. Entonces, sí me ha costado mucho ser política. De hecho, estoy atravesando una crisis en este momento de pensar, yo no voy a continuar con esta carrera. En 1 año y medio que termino la diputación y me retiro a disfrutar de mi familia estos años que me puedan quedar, por ejemplo, con mi marido, porque para mí ha sido muy absorbente. No sé nadar de muertito, Ya. no sé no venir a la previa, no sé no faltar a una sesión de comisión, no sé, falté una vez por falta de coordinación con mi nueva asesora y es la única vez que he faltado. pobre, ya me porque se imagino le quedó cómo en le el fue. tintero. Sí, es la única vez. Pero la verdad es que no me llama el trabajo. Y quisiera yo hacerle caso al diputado Pablo Gómez, que una vez me dijo que el trabajo que hacemos no mueve al mundo, ni se deja de mover la tierra porque lo dejemos de hacer y que no debo ser tan aprensiva, pero No, eres muy así responsable. me educaron. Ya. Así me educaron, entonces es para mí muy difícil a veces llegar a reuniones donde los diputados no llegan a tiempo o no llegan, Y frustrante, donde no están preparados, donde no leyeron lo que van a hacer. No sé, me llena de impotencia muchas cosas, pero ya estoy madurita, ya estoy empezando a creer que no puedo cambiar al mundo y si las cosas pues siguen como van, probablemente sea mucho mejor retirarme. Pero luego viene este conflicto existencial de decir, no, bueno, mira cómo participamos en las vacaciones dignas para los trabajadores, mira cómo viene una iniciativa ahora que tengo de aumentar los días de vacaciones de 1 a 2, es una reforma constitucional muy cabildeada con todas las fracciones parlamentarias. Dice qué padre sería que tuviéramos semana inglesa, laborar de lunes a viernes y que solo nuestra gente laborara 40 horas para poder dedicarle tiempo a sus hijos. Y eso no lo puedo hacer fuera, Ya. solo lo puedo hacer aquí. Y entonces, sí, no, Es sí, como no. tus- Entonces un día me levanto y digo, ya, hasta hoy y adiós. Y luego otro día Aguanta. digo, no, es que sí, hoy fue un día maravilloso. Esto es un arte. Pero los altos y bajos también terminan a veces mucho con la autoestima del profesional que llevas dentro y a veces terminan también con carreras políticas brillantes que optan mejor por retirarse de la política. Y otra cosa, por supuesto, es la valoración que hace el pueblo de los políticos. Y no estoy hablando del pueblo de México, estoy hablando de todos los pueblos, porque los políticos tienen mala fama en México y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, Entonces, sí, es correcto. a veces me parece injusta esa evaluación, porque no debe ser con todos, porque yo veo compañeros y compañeras igual, como vemos a los que llegan tarde, a los que faltan, veo compañeros y compañeras sumamente comprometidos, que la verdad quisiera ser como ellos, pero pues aquí andamos bregando con esto. Oye, Su, cuéntame, porque además de que andas en todo esto, sí comienzas con el despacho ya tuyo y continúas con esta defensa de los derechos de los trabajadores. Muchos de las maquilas, que ahí me regreso al por qué insistía tanto de tú estuviste en la maquila, tú sufriste ahí la violencia, tú viste la situación de todos los empleados ahí. Entonces comienzas a defender sus derechos y eso te, digo, pues, llevas 30 años o más o sea, Más. Primero comerme la ley, hacer alguien, porque no tenías padrino. Cuando vienes de abajo no tienes padrino, no tienes quien te ayude, no tienes quien, entonces y tienes mujer, que ser, además. y a mujer. Entonces tienes que ser un buen abogado o una buena abogada para que la gente voltee a mirarte, ¿no?
para que el ejercicio de tu profesión sea bastante para darte la comodidad con la que soñaste, pero además la satisfacción interior de que el ejercicio de tu profesión está ayudando a tantísima gente. Claro. Yo decidí ser abogada de trabajadores hace 35 años y defender solo trabajadores. Tanto nacionales como extranjeros. Solamente hice una excepción con un compadre y me fue re mal. Por ahí me dieron un periodicazo en la jornada de otra abogada, mujer patriarcal también, que supuestamente defiende trabajadores gratis. Por ahí me metieron un gol. Pero bueno, defendí un compadre y ya no lo vuelvo a hacer. Le pido perdón al mundo por eso, pero ya esa es otra historia. Pero siempre he defendido trabajadores. Y la verdad, a mí me ha encantado. Primero que nada, me pareció muy fácil cobrar. Porque retienes una parte de lo que obtienes para el trabajador de acuerdo al arancel de abogados del estado donde te encuentres. Que en Chihuahua es entre el 10 y el 33%, depende de la fase procesal en la que termine el juicio. Y en materia penal, que yo litigué mucho penal, digo la verdad, llegaba la señora, la mamá, el papá, la esposa, los hijos, todo el mundo te suplicaba que sacaras al señor, que mira, que él era inocente, todos son inocentes en materia penal, y que ellos iban a vender la casa y que te pagarían. No me pagó nadie, fui un fracaso en materia penal. Yo todo hacía servicio social, no porque quisiera, sino porque no me pagaban. Entonces, después empecé a litigar ejecutivo mercantil en despachos que no eran míos y entonces a ir a embargar a la gente, ¿no? Me acuerdo una mueblería de ahí de mi pueblo que se llamaba Salinas y Rocha, por cierto, todavía está ahora con Electra, ¿no? Sí. Bueno, digo, ir a embargar gente y quitarle su televisión y su refrigerador y adiós el de ejecutivo mercantil, no quiero, yo no nací para esto, yo no voy a joder gente que esté en estas condiciones tan precarias y todavía ir a quitarles un refrigerador a la televisión, obvio no, me fui. Y luego empecé con el derecho de familia. Y luego empezaba a sufrir porque, soy lágrima viva, decía mi abuela, lágrimas de cocodrilo. Lloro hasta de verme a un perro y si no me da también lloro. Entonces, pues sí, es que es la verdad. Entonces, fue muy doloroso para mí el derecho familiar. Muy doloroso. Los divorcios, las pensiones, fue muy doloroso ver hombres que no querían pagar a sus hijos, mujeres, 35 millones de madres solteras tenemos ahorita, por ejemplo, a la fecha, antes eran menos, pero era muy doloroso, ¿no? Toda la violencia familiar que vive siendo abogado de familia y que también me tocó vivir en carne propia, fue muy doloroso. Entonces en el derecho laboral me encontré súper bien. Ganas un asunto, le cobras al cliente, pero el cliente, por ejemplo, se compró su casa, pagó todo su crédito de Infonavit, compró un terreno, hizo... Si entonces, no le quitas, no lo despojaste de nada, claro, ¿no? Al contrario, aquello de lo que lo quiso despojar la empresa, lo luchaste tú para él, conseguiste tu parte como profesional, la mayor parte se la llevó él, y eso realmente lo que la posibilidad que deberían darle todas las empresas a los trabajadores, de formar un patrimonio, que el único patrimonio que un trabajador y trabajadora tiene en este mundo es su capital de trabajo, sus fuerzas, su esfuerzo. Duran 15, 20 años, 25, 30 trabajando en una empresa y con perdón tuyo les dan una patada en el trasero y ni gracias les dicen. Entonces, pues mucha gente, por ejemplo, critica, no, pues es que usted también, que es tan rica, dice, un reportaje de Televisa decía, yo creo que auspiciado por la CTM, decía que yo estaba rica de robar trabajadores. Yo nunca le he robado nada a nadie. Una cosa que me enseñaron mis padres siempre es saber de frente a la gente. Yo nunca le he robado nada a nadie. Yo he trabajado, cobro por mi trabajo como cobran los demás y tengo muchísima gente satisfecha. Yo creo que rebaso los 250,000 trabajadores que les he llevado a defensa. Tengo trabajo como loca, ya tenemos despacho en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Reynosa, Tamaulipas, y soy diputada y tengo familia y etcétera. Pero espérate, ya te me adelantaste porque justo ahí, y bueno, además has tenido casos como, muchísimos, pero algunos emblemáticos muy exitosos. Y lo saco a colación porque llega el 8 de junio de 2020. Que creo que también hizo la tarea esta niña. No, que creo que también, bueno, no creo, estoy segura que fue otra fecha que te marca. Nomás de cómo me pongo. Sí, te marca, estás en un restaurante con tu familia comiendo
No, iba a entrar al restaurante con mi hija Fernanda. Tenemos 4 hijos y una hija. La mujer es la menor. Estaba con mi hija Fernanda y mi esposo y íbamos a entrar a un restaurante en Matamoros. Y fui rodeada por elementos de la policía ministerial y fui detenida, privada de mi libertad, ilegalmente, sin orden de aprehensión. Sí. Me trasladaron a Matamoros, empezaron a concentrarse los trabajadores agradecidos con mis servicios. Pero espérate, ahí hago una pausa, porque te acusaban de cargos de motín. Asonada o motín, que desde 1793 no se juzgaba a nadie en Tamaulipas por ese delito. Asonada o motín, coacción de particulares, amenazas y delitos contra servidores públicos. Eran los cargos. Y esto por una denuncia interpuesta por, por una persona que era de la Junta de Conciliación. Bueno, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 6 utilizó a todo su personal. Un día los trabajadores no querían recibir una promoción donde los trabajadores renunciaban a pertenecer a un sindicato de la CTM y los trabajadores decidieron tomar la Junta de Conciliación y decir, de aquí no entra ni sale nadie hasta que no nos dé el acuerdo de que ya recibió, que nosotros no queremos pertenecer a la CTM. Entonces el señor dijo, ese día yo fui a entregar un escrito, pero antes de que se dieran esos hechos de la toma de la Junta, se lo di a mi asistente y me fui a unas pláticas de un contrato colectivo de trabajo de otra empresa. Estuve 2 minutos en la Junta y dijeron que en esos 2 minutos yo les di las instrucciones de tomar la Junta y por eso me juzgaban por todos esos delitos que por supuesto me fabricaron y que nunca tuve que ver absolutamente nada con ellos, pero fue por una petición de Index, una petición de Canacintra y de Coparmex, que estaban muy endiablados porque les habíamos bajado $300 millones para los trabajadores, de lo cual no cobré un solo centavo, fue un servicio social, porque les querían robar un bono de 32,240 pesos. Cuando el presidente de la República ganó, aumentó el salario al 100%, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña. El salario estaba en 88.36 pesos en el 2018, a partir del 1 de enero en 176. Entonces la diferencia eran 88.36 de diferencia. Siempre se les daba un bono. La diferencia entre el salario mínimo de un año anterior y el vigente, multiplicado por 365 días del año, pues les arrojaban 1,500 pesos, 3,000 pesos, pero cuando el presidente de la República aumentó al 100% el salario, se constituyó en un bono de 32,251.40 pesos para cada trabajador de los 70,000 operarios de Matamoros, Tamaulipas. Se los quisieron robar, no lo permitimos y esa es la causa real, además de 40 demandas peleando la titularidad del contrato colectivo de trabajo a la CTM en 40 empresas distintas y el estallamiento a huelga que hicimos de 48 empresas, el 25 de enero a las 2 de la tarde estallamos la huelga. Hacía 30 años que no estallaba una sola huelga en todo el país, pero mucho menos contra empresas de la industria transnacional o maquiladoras, la principal fuente de explotación del país. Entonces, pues con eso hicimos historia. Y para rematar la historia me metieron a la cárcel para doblarme. Yo creo dijeron, pues, mochamos la cabeza a la víbora y la víbora cae sola, pero no soy yo la cabeza. La cabeza de este gran movimiento surgió en el norte del país, es la clase obrera de la industria maquiladora que sigue hasta la fecha exigiendo mejores salarios y mejores condiciones de vida para poder salir adelante. No, pero además, y mira, porque salieron los trabajadores a protestar, a apoyarte, y no nada más en Reynosa, o sea, en diferentes partes del país. Sí, del país y del mundo, porque tuvimos activistas que se levantaron hasta en Rusia, en Kenia, en Francia, en España, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, que me ayudaron mucho, y en Canadá. La verdad, el activismo se desbordó con la privación ilegal que hicieron de mi libertad. Estuve privada de mi libertad 24 días. En la cárcel de Ciudad Victoria, correcto. En el penal de Tamatán, en Ciudad Victoria. Me trasladaron de Matamoros a Ciudad Victoria porque los trabajadores dijeron que iban a incendiar el Ministerio Público si no me soltaban. Y pues empezaron a concentrarse en el Ministerio Público y dijeron que por mi seguridad
Me trasladaron a Ciudad Victoria, a ese penal, y ahí estuve 24 días hasta que a mi mamá le dio COVID y entonces tramitaron una suspensión del procedimiento para que yo saliera, y después vendieron en todos los periódicos que yo era una delincuente confesa, lo cual no es cierto. Tengo el video de la audiencia donde le dije 3 veces a la juez, esto no significa que me reconozco culpable, y la jueza dijo no. Así que no soy perito ya en materia de derecho penal, así que no fui responsable de nada, nunca me declaré culpable. Hasta la fecha, casi 3 años después, no se ha resuelto mi amparo, el recurso de revisión. Ya el juez de Matamoros resolvió el amparo y le otorgó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador miserable que me privó de mi libertad y me inventó delitos para proteger a la clase empresarial de Matamoros. Ya le otorgó el amparo contra los delitos de delincuencia organizada, y por lo que lo han estado persiguiendo la unidad de inteligencia financiera, pero a mí todavía no me pueden resolver mi amparo. Ay, ¿cómo fueron esos 24 días ahí? Todavía no estoy lista para hablar de eso. Ay, no te preocupes, nos saltamos porque, pues sí, debieron haber sido una pesadilla. Pero en esa pesadilla... Fue terrible. Sí, ¿no? Desnudaron a mi hija 2 veces por llevarme un plato de comida. A mi esposo lo hicieron pagar por llevarme desayuno, comida, y verme detrás de una reja donde no me podía tocar. Fui extorsionada y amenazada al interior. Fueron los peores días de mi vida. Todavía me afecta mucho hablar de eso porque yo soy una antes de Tamatán y otra después de Tamatán. Y mi familia también lo es. Sí. Y lo que más me dolió de estar ahí fueron los ultrajes y las vejaciones, no que me hicieron a mí, sino a tu familia. Porque a lo mejor, como decía Echeverría, ¿verdad?, yo me lo busqué, pero a mi familia sí. Nunca voy a olvidar esos 24 días, y esos 24 días se los debo al sindicalismo blanco de este país y a la clase patronal. Todos estaban de acuerdo, buscaron por 1000 formas perjudicarme. Buscaron el origen de mis propiedades en Estados Unidos, en México, mis cuentas bancarias. Todo. Escarbaron hasta donde me iba a morir para tratar de encontrar alguna cosa en la que yo estuviera ilegal. Pero no me salvó ni siquiera el activismo, me salvó el hecho de que ese hombre con el que estoy casada me obligó a ser mi ciudadana americana por naturalización, y la Embajada de México estuvo al pendiente de mí todos los días. Mi hija interpuso una denuncia ante la embajada y les dijo: mi mamá tiene doble nacionalidad, ella es ciudadana americana por naturalización, si le pasa algo dentro del penal de Tamatán, ustedes son responsables. Entonces, a partir de la denuncia de mi hija, a quien quizá le debo estar viva y sana y salva, todos los días, María Fernanda Peña Prieto, todos los días hacía una llamada la embajada americana y exigía verme en persona en una videollamada para garantizar que estuvieras bien, que yo estuviera en perfecto estado y que me estuvieran dando mi medicamento de hipertensión y todos los demás que tomo por mis padecimientos crónicos. Y por eso siempre voy a estar agradecida con mis hijos. Mis hijos, el mayor hizo manifestaciones en Los Ángeles, California, porque allá vive. Los del Paso hicieron en el consulado. Mis 5 hijos se portaron maravillosamente, pero especialmente 3 de ellos, el mayor y los 2 pequeños, todos sufrieron mucho a causa de esta fechoría del gobernador y sus secuaces. Y además, María Fernanda, hay videos en YouTube, ¿no?, dando como declaraciones de, bueno, voy a ser la portavoz esta vez de la familia, está pasando esto, mi mamá, tal. Pues muy duro y muy admirable eso, ¿no? Ha sido difícil porque esa misma familia me ha reclamado que sigo en lo mismo,
porque sigo peleando la titularidad de los contratos colectivos de trabajo a la CTM, porque sigo asesorando gratuitamente a los trabajadores en mis videos diarios que hago a las 7:30 de la tarde diciéndoles cuáles son sus derechos y la forma de ejercitarlos, porque sigo luchando contra el charrismo sindical, porque sigo denunciando que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un criminal, porque se necesita más para quebrarle el espíritu a una mujer como yo. Y mientras mi espíritu se mantenga intacto, voy a seguir luchando por aquello en lo que yo creo. Ay, ¿en qué momento te vas, en algún momento más bien te vas al Paso a vivir, ¿no? Por seguridad también. Hace 20 años, 22, que yo vivo en El Paso, pero vivimos porque una parte de la inseguridad que hubo mucho en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue atentar contra los médicos. ¿Y tu esposo Los es médico? médicos, mi marido es médico, entonces él trabajaba en el Hospital Guernica, donde algunos médicos los encontraron encementados en tambos con cemento, y muchos médicos fueron en esa época secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, por cuestión de seguridad de mi esposo, nosotros nos fuimos a vivir al Paso, y viviendo allá, pues me obligó el CBP a arreglar la residencia, y posteriormente mi marido me dijo: tú te metes en muchos líos siempre, lo que deberías de hacer es arregla la ciudadanía. No, yo no quiero, yo soy mexicana, el nopal colgando, siempre el águila devorándome el corazón, la serpiente dentro de mi ser, sacando la lengua y todo lo demás. Pero mi marido, pues prácticamente me obligó a que me protegiera de esa forma. Y después de lo de Tamatán, uniendo todo esto, digo, bueno, él tenía un presentimiento que yo quizá nunca tuve, no veía, no dimensionaba. Ahora los creo capaz no solo de privarme de mi libertad, de golpearme, de secuestrarme, sino también de matarme. Pero si algo me pasa, siempre tiene que quedar ahí el antecedente de Matamoros, del sector patronal a nivel nacional. Canacintra, Index, Coparmex, Canaco pagaron desplegados, me criminalizaron, pagaron 7 minutos con el rey de los montajes, Loret de Mola, 7 minutos en horario estelar AAA de Televisa, hablando de una abogada de pueblo. Digo, porque yo la Ciudad Juárez le sigo diciendo mi pueblo. No tenemos nada que ver con los abogados que han estado presos por ser abogados de presidentes de la República y corruptos. De una abogada de pueblo, no. Lo que han hecho es criminalizarme, y yo sigo esperando para recuperar mi honor y el de mi familia, que ese amparo se resuelva. Porque sí, no dejaré impune esa parte de las ofensas que me hicieron por mis hijos. Porque un día María Fernanda me dijo que le encargaron una tarea de una persona que estuviera viva, que ella quisiera ser y que ella admirara por su trayectoria, pero que tenía que fundamentarla. Mi hija se fue al Google y puso Susana Prieto Terrazas, y toda persona que le ponga aparece una criminal en Google, en Facebook, en Twitter, en Televisa, en TV Azteca, en los periódicos, en todos lados se encargó el sector patronal de criminalizarme, de decir que era líder de extorsionadores en Matamoros, de que robaba a trabajadores, de que todo el dinero que tengo y al que le encontraron origen, fueron y metieron un dron a mi casa. Un dron. ¿Cómo lo bajaron en Estados Unidos? No sé. Pero de que había mucho dinero detrás de esta criminalización, era mucho. Y mi hija me dijo: mamá, con toda la información que aparece en Google de ti, ¿cómo puedo decirle a una persona que es la persona que admiro? Y dije: no te preocupes, elige otro personaje, se me hace más fácil la tarea. No, eso. No. Vale la pena. Mi familia dice que no, yo digo que sí. Imagínate si todo eso hicieron conmigo, que soy una abogada, casada con un médico, que soy empresaria. No era diputada todavía, pero era empresaria ya. Tanto mi marido como yo. Con mis hijos, todos profesionistas, a nivel maestría. Con posibilidades económicas suficientes
para pagar abogados. Si todo eso hicieron conmigo, ¿qué te imaginas tú? ¿O qué se imaginan todos que no pueden hacer estos criminales con un obrero que gana 200 pesos diarios para vivir? Claro que vale la pena seguir luchando por los que no tienen voz. Oye, bueno, sí vale la pena. Y tus hijos, cuéntame un poco de tus hijos para cambiar el ánimo. Soy muy afortunada yo. Mi hijo mayor es ingeniero. Ajá, el que vive en Los Trabaja Ángeles. en Pasadena, California, vivía en Los Ángeles y en su último trabajo exigió que se cambiara a Pasadena. Sigue mi hijo Raúl. Raúl le falta un año para terminar la licenciatura en biología. Estos chicos que iniciaron primero la conformación de una familia y luego interrumpieron los estudios y luego continúan, pero es un chico maravilloso que ha tenido una vida difícil, pero que es un guerrero, se ha sabido recuperar. Eduardo, que tiene una maestría de fisioterapeuta. También él se desarrolla en El Paso, Texas. Tengo a mi hijo Luis Francisco, que acaba de terminar su maestría en seguridad y medio ambiente en la Universidad de Denver, y tengo a mi hija Fernanda, que está estudiando su maestría en Derecho Internacional en Holanda. Ella tenía que ser derecho, sí o sí, diría tu papá. Diría mi papá, ¿verdad? Bueno, pues no, nunca he querido que mis hijos estudien Derecho, la verdad. Mira. Esta aprensión que tengo yo siempre por las cosas me hace vivir en un constante estrés. Y no, mi vida sí es difícil a veces porque yo misma me mortifico demasiado con las cosas que no salen y me exijo mucho más de lo que debo exigirme. Pero quizá ellos sean más relajados, aunque no, a Fernanda no la veo ni tan relajada ni tantito, pero bueno, Sí, ¿no? son chicos maravillosos. Yo te puedo decir que te hice un mapa en cuanto a lo que han sabido aprovechar, la inversión que hemos puesto en ellos en materia de educación, pero a mí me gustaría más hablar de mis hijos como seres humanos. Son grandes seres humanos. Yo creo que soy muy bendecida de tenerlos como hijos, porque son míos, todos los 5 son míos. Yo tengo nietas, tengo a mi nieta Natalia, a mi nieta Elisa, a mi nieta Violeta, Solo a mi niñas. nieta Emma, sí, casi, nomás un niño, Elías. Y lamento mucho no poder estar a veces con ellos por andarme dedicando a otras cosas, pero el trabajo sucio no cualquiera lo quiere hacer y alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y eso lo aprendí yo muy bien. Si trabajo sucio es defender a nuestra clase, a nuestro origen, a nunca olvidarte de dónde vienes. A mí mi mamá me dejó muy claro, cuando yo era joven y bella, trabajaba en la televisión. Tú. Allá en mi pueblo, sí. Trabajaba en la televisión. Y entonces, pues de joven se le sube a uno, hasta subirte a una hoja de papel te marea, ¿no? No necesitas el ladrillo. Y andaba yo muy sangroncita, de madre sangroncita yo creo, porque mi mamá un día que llegué a comer me dijo, estaban todos mis hermanos y ella, me voy porque tengo un compromiso, ven acá. No, es que tengo un compromiso, que vengas acá, te estoy hablando, siéntate. El mismo origen que tiene la abogada y la diva de la tele y la actriz y todas tus babosaditas que trae, para mí lo tiene el mecánico y el eléctrico y la estilista y todos los demás. Así es de que le vas bajando 3 rayitas y te ubicas en tu posición porque andas volando muy alto y de un madrazo te voy a volver a regresar a donde eres. Ahí nací y siento mucho orgullo de mi origen. Y siento muy feo cuando veo profesionistas que tienen el mismo origen que yo. Somos muchos los que provenimos de la cultura del esfuerzo. Pero hay muchos que toman la posición de yo, lo que me esforcé en la vida, yo que trabajé, ese no progresa porque es un huevón. Empezamos a demeritar a otras personas
que no tuvieron las oportunidades que nosotros tuvimos, porque nosotros somos una clase privilegiada, porque el presidente de la República tiene razón, porque solo se indigna un pendejo cuando le dices privilegiado, si tuvo la oportunidad de ir a la universidad, porque cuántos miles de hombres y mujeres tenemos la posibilidad de ir a una universidad en este país. Somos privilegiados. Si fuiste a la universidad y además tuviste fama, éxito, fortuna en el ejercicio de tu profesión, eres más que privilegiado todavía. Sí. Y no porque te digan privilegiado, te vas a hacer el ofendido. Entonces yo creo que debemos ubicarnos realmente en lo que tenemos. Sí, hemos sido privilegiados, pero debemos utilizar esos privilegios y los medios y las herramientas que tenemos ahora como profesionistas para nunca olvidar nuestro origen, para saber que esas oportunidades que tuvimos nosotros no los tuvieron los demás y que quizá nunca los vayan a tener esas oportunidades. Hay mucha gente que se muere y nunca tiene oportunidades. Por eso es importante que nosotros nunca dejemos de voltear a nuestro origen con orgullo y enseñar a las nuevas generaciones que lo más importante que un ser humano puede tener es conciencia de clase. Yo voy a defender a los míos, como un pobre, como un obrero defendiendo a un patrón. Eso es antinatura. Defiende al otro obrero al que se está madreando el patrón. No defiendas al patrón, porque no tiene ningún sentido. La conciencia de clase debemos empezar a inculcarla desde el vientre de la madre, debemos de imponerla en la educación que tenemos, pública o privada, porque es importante saber que a la gente que no tiene oportunidades y que vive en condiciones de pobreza, no le ayudas llevándole una despensa en Navidad, ni una pelota para un niño el día del niño, ni yendo a hacer una piñata de vez en cuando. La ayudas forjando herramientas, pero sobre todo forjando su conciencia para que él vaya creciendo y vaya buscando sus propias herramientas para salir adelante, como quizás saliste tú o como salí yo y salimos muchos que venimos, como decía mi abuelito, de la nada. Ay, oye, quisiera tener mucho más tiempo, pero se nos está terminando y no quiero dejar pasar muy brevemente, ¿en qué momento decides Morena y política y diputada? Yo no decidí, Morena decidió. ¿Cómo? Bueno, es que en ¿Cómo te los convencieron? estatutos de Morena está que puede haber un 30% de diputados o de cuota de diputados externos que no pertenezcan al partido político, que no estén afiliados, pero que por su trayectoria como activistas, como defensores de lo que tú quieras, del agua, de los derechos humanos como yo, de los derechos laborales, de las mujeres, puedan tener cabida en esto que se constituyó como un movimiento. Debemos recordar que Morena es un partido de reciente creación, pero que se conformó como un movimiento ciudadano. Sí, sí. Y ese movimiento ciudadano que se conformó aglutinó a muchos de estos grupos que estaban realmente luchando en las calles por diversas cosas, por la tierra, por el agua, por los derechos y todo lo demás. Entonces, a partir de ahí, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, yo recibí una llamada y me dijeron, después de haber salido de Tamatana, unos días, era una cosa rara, de pronto si todavía sentía el PPL en mi espalda, porque cuando estamos privados de nuestra libertad nos dicen persona privada de tu libertad, PPL, adentro del penal. Y de pronto me llegó una invitación para ser diputada plurinominal por Morena. Y yo dije, pero pues, ¿qué hice? ¿A quién maté? ¿Qué hice bien? Entonces lo platiqué con mi familia, porque entonces estaban todos convenciéndome de que me retirara de todo, que ya no valía la pena, que sea, pues todos con su rollo, ¿verdad? Yo con el mío y ellos con los de él. Y alguien me dijo, había 2 demandas, porque acuérdate, a mí, mi caso es una cosa terrible. No fue nada más el gobernador de Tamaulipas, también fue el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. También tengo 3 órdenes de aprehensión en Chihuahua. Se juntaron los 2 gobernadores porque no querían que lo que yo hice por 70,000 obreros en Matamoros lo hiciera en Ciudad Juárez por 380,000.
Lo que realmente les interesaba era Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez es mi tierra natal y mi principal asiento de negocios. Ya. Y de mi despacho y de Sí, todo, sí. o sea, es mi tierra natal. Entonces ellos no querían que fuera para allá. Pues cuando salí de Tamatán, ya me tenían 3 órdenes de aprehensión en Chihuahua. O sea, sale de aquí la Pepenas tú, y los dos Ay, eran no. panistas, los gobernadores. Entonces, como estaban latentes esas 2 órdenes de aprehensión, ay, voy a hacer una vulgar, pero me convencieron de aceptar la diputación por el fuero, para que los gobernadores panistas no pudieran volver a meterme a la cárcel en lo que se arreglaba mi amparo. Ujú, ujú. Y es una vulgaridad, pero sí es. No, bueno, es una realidad, pero ya estando aquí estás trabajando por tus convicciones. Es mi obligación. Por tus O sea, convicciones. finalmente yo no creo que los plurinominales no los pone el pueblo. Ujú. Los plurinominales tienen más votos que los de votación por mayoría, porque nosotros dependemos de la votación en muchos estados. En mi caso, por ejemplo, de la primera circunscripción territorial, son 12 estados los que nos dieron votos y que nos permitieron llegar. Oye, pero fíjate, y ahora entiendo, o entiendo un poco más de por qué estás tan comprometida aquí. O sea, es como tu forma de retribuir, ¿no? O sea, entraste por esa razón, pero aquí estás dando el 1000% para... Claro. Sí, Claro, y siempre continuando en la misma línea, por la defensa de los trabajadores, por vacaciones dignas, por salarios dignos, por ahí tienen que ir todas las iniciativas. ¿Qué pasa? O sea, yo sé que tienes aquí a la Susana que dice, ya retírate de esto, y la otra que dice, espérate porque todavía puedes hacer más. Si dejaras todo esto, ¿qué seguiría para ti? Bueno, pienso que te irías obviamente a Estados Unidos, y ¿qué seguirías ejerciendo el derecho allá? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te falta? ¿Qué soñarías con hacer? Pues creo que no pararía, me agarraría a mi viejito lindo, hermoso, querido y adorado de mi marido, y me dedicaría a recorrer todos los pueblos mágicos de México, y vendería mi casa al revés en Estados Unidos. Ahora sí, me compraría por ahí una casita de adobe en alguno que me gustara, no sé. Pero cuando digo esas cosas, la gente se ríe de mí, porque dicen que yo nunca voy a dejar de trabajar de la forma en que lo he venido haciendo hasta ahora. No es la adrenalina que se genera con todo esto, es una adicción. Ya. Entonces, pues la gente, por ejemplo, que tiene 20 años trabajando conmigo, que sí hay víctimas así de ese calado, 20 y tantos años trabajando conmigo, dicen que no me ven retirada. Entonces no sé lo que vaya a pasar, no sé cuál será el ofrecimiento, depende de muchas cosas, no sé ni siquiera quién va a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, no sé cómo estarán las cosas. Probablemente haya mucha gente queriendo que yo no repita, porque los empresarios tienen un calado alto, un gran peso, y porque las centrales obreras lo siguen teniendo, aún gobernando Morena. Entonces, hay muchos intereses para que yo no continúe. Entonces, a lo mejor no me retiro, me retiran. No sabemos. Vamos a dejarlo por ahí. Oye, pero lo que sí, no le tienes que mostrar nada a la gente que te quiere, porque saben quién eres. Entonces, ¿no? Yo no le tengo que mostrar nada a nadie. Exacto. Siempre, cuando eres una figura pública, sobre todo en redes sociales ahora, es muy dado, ¿no?, a que te ofendan, a que establezcan Es muy fácil. prejuicios, que no te conozcan y emitan opiniones, a que hables y digan, no te creo lo que estás diciendo. Sí, porque no hay nadie atrás ahí, o sea, no dan la cara. En realidad. Pero a mí no me importa lo que digan de mí, y siempre me dicen, es que usted, ¿por qué les contesta si usted es una grosera? Es una diputada, sí, pero también soy un ser humano, y porque si una persona me está ofendiendo, yo no le voy a contestar a poner la otra mejilla en él. Eso sí, no. A mí no me enseñaron a eso en mi casa. A mí formaron una mujer hecha y derecha, honesta, que nunca le baja la mirada a nadie, que siempre ve a todo el mundo de frente, que no le hago nada a nadie, que soy agradecida, porque es de bien nacido ser agradecido. Así decía mi papá y así decían mis abuelos, así decía mi madre, esa educación tengo. Y lo que digo es la neta, la puedo regar. Sí, pero Puede es tu ser que a convicción. mucha gente no le guste como soy, pues es su problema, no el mío. Ay, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Y ya nada más cerramos. ¿Por qué? Que viva Rigo Tobar.
por mi Matamoros querido. Porque nunca lo podré olvidar. Y nada más por eso que viva Rigo Tobar. Muchísimas Es el pueblo que yo adopté como mi pueblo. Ujú. Mi pueblo es Juárez. Mi corazón está ahí, mi nacimiento, mi raíz, todo. Mi vida en Ciudad Juárez. Pero el pueblo que yo adopté es como cuando tú haces de tus amigos tus hermanos. Sí. El pueblo que yo adopté es Matamoros y por eso mi Matamoros querido nunca te podré olvidar. Ay, muchas gracias por compartirnos todo. Siempre bienvenida por acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, y gracias a todo tu equipo. No, hombre, pues bueno, Hasta luego. aquí nos vemos en la próxima emisión de Mujeres Imprescindibles. El canal del Congreso presentó